pantalla. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Rodríguez, soy parte del equipo del doctor Eduardo Scholko. Les doy la más cordial bienvenida a otra de nuestras conferencias maravillosas que el doctor Scholko toma como iniciativa para llevar información de verdad importante a nuestra comunidad. Y bueno, para los que no conocen al doctor Eduardo Scholko, es el exdirector del Hospital Cook County del área materno-infantil aquí en Chicago, Illinois, y actualmente profesor asociado de la Northwestern University, también una de las universidades más importantes en Chicago. Y como cada 8 días tenemos invitados muy, muy especiales, y esta es nuestra segunda conferencia en relación a temas de depresión con el doctor Arturo Gerald. Le doy la más cordial bienvenida. Y bueno, ¿quién mejor que él para decirnos quién es? Es un currículum grande, 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 grande. Así que yo le agradezco enormemente por ese tiempo de calidad con información de verdad importante en estos tiempos donde creo que actualmente por este confinamiento que vivimos a nivel internacional hemos tenido o experimentado muchas situaciones en cuestión de nuestra ansiedad y depresión. Doctor Gerald, ¿está por ahí? Hola, Clau, sí, aquí estoy. Había acordado con el doctor Scholkoff que él iba a comenzar. Ah, perfectísimo. Doctor Scholko, ¿está por ahí? Ya te mandé, Clau, el email, el texto con mi presentación. Ah, perfectísimo, doc. Muy bien. Discúlpeme por esa situación. ¿Cómo te va, Arturo? Muy bien, doctor. Con mucho ¿Cómo entusiasmo. estás? Muy bien. Adelante, doctor Scholko. Gracias, doctor Gerald. Al contrario, Claudia, gracias a ti. ¿Cómo estamos, Clau? Contame. A ver. Ay. Espera no se que preocupe, no. Doc. Vos me. A ver. Tengo que hacer el share screen. Estamos Okay. en tiempo, no se preocupe, Doc. Apenas es la 1 y 1 No, minuto, no, así que puede. Sí, sin es ningún que. problema. Bueno, es que esto de ansiedad y depresión es un piquitín largo. No es realmente. ¿Llegás a ver mi...? Perfecto, doctor Scholko. Está en pantalla. Muy bien. Muy bien. ¿Quieren empezar? Vamos a empezar la segunda parte de las enfermedades mentales. Le agradezco mucho al doctor Arturo Gerard por estar acá conmigo. Yo les voy a dar un pantallazo desde el punto de vista de la medicina de familia. Toda mi vida, obviamente, entrené residentes para que vayan a lugares rurales. Y lamentablemente en lugares rurales no hay psiquiatras. En lugares rurales no es fácil encontrar un buen psicólogo o un buen psicoterapeuta. Así que muchos de ellos son entrenados y van a ver la diferencia que hay entre entrenar a alguien en un punto de vista de la psiquiatría. Voy a hablar un poquito de lo que es la depresión y la ansiedad en nuestra especialidad. Muy bien. Primero le dice el psiquiatra, ¿se siente y siente que su esposa lo domina? Y la mujer le dice, no, decile que no. ¿Sí? Bien, a mí me encantan los chistes de psiquiatras, de ginecólogos, y esto es importante para lo que vamos a ver después. Me duele la cabeza y el psiquiatra, el médico le dice Prozac. Y mi trabajo es difícil, Prozac. Me multaron, Prozac. Llegó un momento, esto es una revolución en las drogas, es el primer inhibidor de la reabsorción de serotonina y hizo muchísimo éxito.
Ya van a ver cuál es cuál es realmente el éxito de todos estos medicamentos. Vamos a hablar de los medicamentos cuando veamos tanto depresión como ansiedad. Bueno, como ven, yo soy viejo, tengo 67 años. Cuando ustedes encuentran la palabra emérito, es porque es viejo el doctor. Sí, yo soy emérito de la Sociedad Americana de Patología Cervical Uterina, me hice socio cuando estaba en Buenos Aires. Pero aparte me interesa mucho la parte psicológica, me gusta mucho la psicología clínica. Acá tienen, esto es Buenos Aires, una ciudad muy bonita con su casa rosada en vez de Casa Blanca, y acá tienen uno de los bares típicos de Buenos Aires, perdón, uno de los bares típicos de Buenos Aires que se ha mantenido así, muy cerquita de todos los hoteles hay bares, este es el famoso Café Tortoni. Pero no dejen de ir a estos hielos eternos, los hielos son azules, realmente el color es correcto, y el hielo llega hasta Chile. No dejen de ir un poquito más al norte, ya en el centro de la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile, la ciudad de Bariloche, con sus lagos, y más al norte todavía, el Tren de las Nubes, en la ciudad, en Salta. Del otro lado, en el norte, tenemos las cataratas del Iguazú que hacen el límite con el Brasil. Y acá tienen otra maravilla, mis dos hijos, ambos ingenieros, mi hija médica y mi futuro médico e ingeniero. Acá los tienen mi nieto Henry y mi nieta Josie. Yo siempre fui un poquito la oveja negra, voy rápido porque si no esto es muy largo y quiero mostrar algunas cosas muy importantes para que después pueda basarse un poquito el doctor Gerard, que es la estrella del asunto. Yo siempre fui un poco la oveja negra. Empecé a estudiar tarde, me recibí a los 33 años, me perdía cumpleaños para estudiar, después hice ginecología y obstetricia, me perdí los cumpleaños, los fines de año, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando empecé en el hospital de Cook County también, todo el mundo era, doctor, ¿por qué usa estas cosas alternativas, etcétera, etcétera? Y se los voy a explicar por qué. Este es un estudio del Journal of the American Medical Association y acá muestra la corrupción de la medicina americana, que por año invierte 233 millones de dólares en hacer lobbying en el gobierno federal, 414 millones de dólares en contribuciones presidenciales y 877 en contribuciones a los candidatos del Estado que se dedican a oponerse o soportar los precios de las drogas, etc. No quiero irme muy lejos, pero la realidad es que esto es la lucha de todos los días para un médico de familia. Lamentablemente el médico llega a acostumbrarse, gana muy bien y termina siendo una medicina de quinta, donde lo único que hacemos, como van a ver en depresión, lo único que hacemos es tratar de llenar un cuestionario y medicar. Entonces la depresión y la ansiedad son rampantes en todo el mundo, en México, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay clarísimas evidencias de que hay cambios en el cerebro. Acá tienen un cerebro con depresión crónica, bien clarito como está delineado en el lóbulo frontal la falta de circulación, y lo mismo es para el verdadero trastorno de hiperactividad y atención, el trastorno de post-traumatic stress disorder, el desorden del problema postraumático, el desorden bipolar y la depresión. Todos tienen signos claros que el cerebro es distinto al cerebro normal, tiene áreas importantes de diferencia entre un cerebro normal y una persona que tiene trastorno bipolar. Lo mismo es con la ansiedad generalizada, donde hay lugares donde obviamente hay cambios en la circulación cerebral para esa. Así que todo el mundo sabe que esas células son las que están afectadas. Inclusive hay estudios acerca de cómo va a responder un chico, un adulto que tiene, perdón,
Gretel, ¿te podés poner en mute que estamos? Gracias. Entonces, inclusive ustedes ven clarísimo, la idea es comparar, inclusive en trastornos de la ansiedad social, hay clarísimas muestras de que ciertas personas responden mejor y otras no. Muchas de las referencias las puse acá. ¿Por qué puse las referencias? Primero, porque muchas personas me piden esta presentación y no hay mejor que ir al Centro de Control de Enfermedades, el famoso CDC cuestionado hoy por este famoso médico Dr. Fauci, el médico que maneja la parte de COVID en los Estados Unidos. También, si ustedes van al National Institute of Health, este tiene una parte de salud mental, de mental health. Muy buen lugar especialmente para buscar estadísticas. Y así tienen acá un montón de muy buenos artículos en el American Journal of Psychiatry, en el Journal of Clinical Psychiatry, etcétera, etcétera. Y de acá, como ven, el American Journal of Psychiatry, Psychiatry Services, etcétera. Muchos de estos fueron, es de donde saqué las referencias, o sea que todo lo que ustedes vean acá está basado en la evidencia. Y por último tienen acá la Clínica Mayo, que hoy sí se va a llevar una crítica. La Clínica Mayo, la institución médica número 1 de los Estados Unidos, en Rochester, Minnesota, la central, fundada por los doctores Mayo. Ustedes pueden ir y van a encontrar la depresión, van a encontrar los síntomas, los signos. Yo no tengo que especificar, vamos a ir muy despacio. Entonces, ¿cuánta gente deprimida hay? Los desórdenes de ansiedad y depresión están entre los desórdenes psiquiátricos más comunes, con un estimado de 19% en los adultos experimentando ansiedad y 10% experimentando depresión en el pasado año, que creo que es en el 2014. Esta es una revista que leemos todos los médicos de familia, es una revista bien documentada, generalmente con estudios de revisación bien fundados. Entonces ahora vamos a quienes están deprimidos. Y bueno, muy simple. De acá yo leo las características de la melancolía, de una depresión grave, con falta de respuesta, ante cuestiones que solían proporcionar placer, el hombre que está melancólico. Obviamente, el doctor Gerard puede hablar mucho más profundamente, pero la idea de esto es que vean que no todas las depresiones son iguales. Hay muchas depresiones escondidas detrás de la ansiedad. El famoso desorden bipolar, donde la manía se mezcla con la depresión, en el caso de la depresión. Ya van a encontrar cuando empieza a subir y bajar, cuán arriba y cuán abajo es lo que nos va a dividir los desórdenes ciclotímicos del desorden bipolar. Todo esto grosero, yo lo que les pido es que entiendan que yo tengo que dar una idea para que la gente entienda que hay que tener mucho, mucho cuidado en esto. Hay características atípicas, por ejemplo, la persona que duerme excesivamente, pero que tiene apetito, que come bien, que inclusive a veces se alegra momentáneamente ante acontecimientos felices, pero que en el fondo, cuando ustedes van a ver, sí tiene rasgos atípicos y son depresiones. Los rasgos psicóticos, la palabra psicótico implica ausencia de realidad. Esas personas que tienen el delirio de que el hijo tal cosa, que los persigue, que alucinan pensando, pero que en realidad son pequeños destellos de rasgos psicóticos. Bueno, vamos a ver también las que comienzan en el periparto. En el periparto hay mucha depresión postparto y generalmente el 50% empieza antes y no lo detectamos. Por fin, el patrón estacional, los famosos lámparas para mejorar la depresión estacional. Pero hay muchas más. Por ejemplo, el trastorno bipolar tiene una parte que es depresión.
y la otra que es manía, justo lo opuesto. Esas personas que uno dice, ay, no sabe, fulano tiene 2 trabajos, estudia a la noche y duerme 2 horas. No me digas, sí, sí, sí. Y en esas 2 horas a veces ni duerme. Bueno, la manía es algo muy importante. Yo tuve pacientes que gastaban miles de dólares sin tenerlos, en una cosa bien maníaca de comprar, ya sea camisetas de la NBA o camisetas de lo que sea, o gastar por gastar en las tiendas comunes. Así que mucho de esto es una cosa que les quiero mostrar para que sepan que la depresión no es siempre la persona que está triste, sentada, que todo el mundo la reconoce como deprimida. Inclusive la depresión endógena, de la cual yo me voy a referir, la depresión de esa niña que ya a los 13, 14 años, todo el mundo decía, ¿qué le pasa a Josefina? No sé, pero Josefina, Josefinita, ¿qué te pasa? Nada. ¿Pero estás con malas notas? No. ¿Y qué te pasa que no tenés amigas? No, nada. Pero que en realidad comienzan esos estados depresivos tempranos sin motivo. Como si hubiese algo que los indica que va a ser deprimida, y eso está en el lóbulo frontal. No tienen un motivo para estar deprimidos, están deprimidos. Esa cosa de depresión endógena ya me explicará, si tiene tiempo, mucho más el doctor Gerard. Así que un problemón en Estados Unidos, nosotros tenemos un muy buen índice de suicidio, un problemón, si no se trata, la depresión puede llevar al suicidio. Las personas con un desorden afectivo tienen un riesgo de suicidio entre 0,5 y 4% que ustedes pueden considerar bajo, pero es espantosamente alto, es 1 de cada 200 personas o 4 de cada 100. Esto es espantosamente alto. El peso significativo en el cuidado ambulatorio, ¿cuáles son los factores de riesgo? La mujer, la persona aislada socialmente, la muerte de la pareja, el ser divorciado o separado, el tener un nivel socioeconómico bajo, el tener condiciones médicas comórbidas, el dolor no controlado, la insomnia, la discapacidad cognitiva o funcional. O sea que estamos un montón acá, ¿no es cierto? El 50% de la población en los geriátricos está deprimida, mientras que la depresión en el consultorio es del 10%. Así que el geriátrico es algo que nosotros deberíamos considerar como algo, como un factor importantísimo en la depresión. Así que ahora que sabemos que un montón de gente está deprimida, que mucho más en la mujer que en el hombre, mucho más en la clase baja que en la clase alta, tenemos que darnos cuenta de que esto es una cosa que afecta al cerebro. La depresión afecta al 8% de la población, me olvidé de corregir los acentos, de Estados Unidos y cuesta 210 billones de dólares en gasto de salud. ¿Qué es la US Preventive Service Task Force? Es un grupo, una fuerza que tiene varios tipos de médicos, tiene representantes de la población, tiene nutriólogos, etcétera, y ellos recomiendan, como la Academia de Medicina de Familia, American Academy of Family Physicians, recomiendan el testeo anual. O sea que cuando uno va, ya les voy a mostrar lo que a uno le dan. Adicionalmente, esto que marca muchas veces el mínimo o lo que nosotros debemos hacer, esta institución dependiente de los Estados Unidos recomienda el testeo en niños y adolescentes que tienen de 12 a 18 años, pero solamente testear para depresión mayor. Todas las mujeres en el posparto deben ser testeadas por depresión. Esta es una recomendación de las 4 instituciones más importantes, la US Preventive Service, de Servicio Preventivo Task Force, de American Academy of Family Physicians, la Academia de Medicina de Médicos de Familia, la American Academy of Pediatrics, de Pediatría, y la American College of Obstetrics and Gynecology.
Y acá tienen los síntomas, ya los sabramos. Ahora, los cardinales es un ánimo deprimido y tener anedonia, falta de interés. Sí que es muy difícil saber si tengo que sumar... ¿Pero no estaba ese así? Perdón, ¿quién está hablando? ¿Podrían poner en silencio? Señorita, ¿podría ponerse en silencio, por favor? Acaba de entrar. Muy bien. Entonces, es muy difícil de saber. Entonces, hacemos una suma de puntos. A ver, ¿quién tiene mucho déficit de interés y poca culpa? Fíjense ustedes que la culpa, la disminución de la energía, son todas cosas subjetivas. Fíjense ustedes, trastornos del apetito, tanto aumentado como disminuido. Muy difícil que alguien pueda determinar... ¿Todavía estoy en mute? Ok. Que alguien pueda determinar exactamente qué es estar deprimido y qué es la depresión. O sea, yo lo que digo es que tengan mucho cuidado porque la prescripción de lo que van a ver ahora, que es el tratamiento, van a ver la cantidad de antidepresivos y van a ver cuán efectivos son. Espero que no me mate el doctor Gerard. Entonces llega el paciente, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien. ¿Y cómo anda? Bien. ¿Y para qué viene? Pues entonces cita. Entonces la enfermera le da esto. Dice, de las últimas 2 semanas, ¿cuán seguido esto lo molestó? Poco interés o placer en hacer cosas comunes, se siente bajo, deprimido o sin sentido, etcétera, etcétera. Y el paciente pone algún día, muchos días, cerca todos los días, más de la mitad de los días. Y después le hacemos un score y le decimos que está bien, porque no tiene ningún punto, que está mínimamente deprimido, que está deprimido leve, que está deprimido moderado, que está de severo a moderado y que finalmente está severamente deprimido. El severamente deprimido, prácticamente la señora que está atendiendo la puerta puede decir que ese señor está deprimido. Así que esto hay que tener mucho cuidado, porque después vienen los tratamientos y vienen los problemas con los tratamientos, y ya lo van a ver. La prevalencia de depresión, les dije que es 8% en la población, pero en la población embarazada es 10%. Y el comienzo de la depresión postparto ocurre 50% de las veces en el periodo prenatal, ya que la mujer está embarazada y está deprimida. Y la depresión no es buena para aguantar un trabajo de parto. La depresión no es buena para poder aguantar las contracciones, decidir cosas, etc. Así que esto es bien importante y esto sí van a ver en tratamiento la importancia que tiene el donador de cisteína en la parte prenatal. 90% de los casos postnatales ocurren en los 4 primeros meses. Acá sí me detengo a hablarle un poco a los papás, que constantemente, ay, que está insoportable. No está insoportable, está deprimida. Y encima viene la exigencia de la suegra, y encima viene la exigencia del marido que empieza a trabajar, etcétera, etcétera. Así que tengan mucho cuidado con esta depresión, porque muchas veces conlleva a cosas muy, muy difíciles de sobrellevar. El tratamiento, esto es según la clínica Mayo, por algo lo renuevo, porque esta es la clínica posiblemente número 1. Los famosos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, en inglés SSRI, y estas siglas, el famoso Celexa, Lexapro, el primero, el Prozac, el Paxil, el Pexeva, que es para poder cobrar un poquito más, Zoloft, etc. Los inhibidores ya ahora no solo de la recaptación de serotonina, sino de norepinefrina. Todo esto no necesitan aprenderlo, pero sí está la idea de esto. Todos estos antidepresivos tienen
este black box, un statement, una párrafo en cada lugar que dice, en algunos casos, los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes, menores de 25 años, pueden tener más pensamientos o comportamientos suicidas al tomar antidepresivos, en especial durante las primeras semanas después de comenzar a tomarlo o cuando se modifica la dosis. O sea que ahora que estás tomando un antidepresivo, por ahí te suicidas. Para colmo de males, esto es lo efectivo que son los antidepresivos. Esto no lo saqué de mi casa. Esto lo saqué, obviamente, de un informe de Infomed Health. Es una organización que se dedica a hacer reportes de cuán efectivas son las drogas. Y sorprendentemente, obviamente lo busqué a propósito, yo esto se lo decía a los residentes, entre 20 y el 40% de 100 personas mejoran con el placebo. Y entre el 40 y el 60% mejoran cuando toman un antidepresivo. O sea que más o menos, groseramente, más o menos el 30% mejoran, no importa que le demos algo en la pastilla o no, el 50%, pero queda un montón de gente que toma los antidepresivos, que tiene la posibilidad de tener este tipo de efectos adversos y que no le hace nada. Así que esto es lo que dice la Clínica Mayo. Cuando termina la parte de tratamiento dice que la psicoterapia te puede ayudar con lo siguiente. Y ustedes van a escuchar al doctor Gerard hablar de muchas cosas que tienen que ver de la importancia de la psicoterapia, que tiene como a ver si todavía me mandan al loquero, me mandan al que trata locos. No, al contrario. El que reconoce estar deprimido está menos enfermo que el que no reconoce estar deprimido. Entonces esto básicamente lo va a tratar. Y acá terminó el tratamiento. Ahora, si uno sigue buscando en la literatura, aparece un artículo de depresión y ansiedad, los beneficios del ejercicio, del yoga y la meditación. Ay, ¿por qué no lo habrán puesto acá? Lo que yo les decía de la influencia del dinero, la influencia de ser cerrados a todo tipo de medicación, de tratamiento integrativo, complementario, como quieran decir. Y acá dice claramente, y tiene un montón de bibliografía, muchas personas con depresión y ansiedad optan por tratamientos no convencionales y no farmacológicos, incluyendo yoga, ejercicio, meditación, tai chi y qigong. Metaanálisis y revisaciones sistemáticas mostraron que estas intervenciones mejoran los síntomas de ansiedad y depresión. Esto es en el 2019, lo puede rebuscar todo el mundo que habla en inglés. Ahora voy a ir al trastorno de ansiedad generalizada. Voy a volver para que ustedes lo vean bien, porque cuando hable de ambos problemas, el donador de cisteína, que es un producto natural canadiense, ya lo van a ver, pasa lo mismo. La Clínica Mayo no va a aceptar que hay algo. Yo voy a mostrar tratamientos que pueden llegar a ser muy importantes, especialmente porque son totalmente naturales. ¿Qué es el trastorno de ansiedad generalizada? Bueno, doctor, yo estoy ansioso. Sí, me dice, es normal sentirse ansioso en algunos momentos, en especial si tu vida es estresante. Sin embargo, la ansiedad y la preocupación excesivas y continuas, que son difíciles de controlar e interfieren en las actividades diarias, pueden ser signo de un trastorno de ansiedad generalizado. Y volvemos a lo mismo, signos claros que el cerebro puede tener en este lugar, lo que nosotros llamamos el centro del pánico, pero en realidad el centro del miedo, es distinto en personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada o trastornos del pánico o cualquiera de todo lo que incluye el desorden de ansiedad generalizada. Entonces, algunos son tan obvios que lo más importante es
que no permiten la vida normal. Estoy ansioso porque mi hija tiene que llegar a las 12. Eso no es un trastorno de ansiedad generalizada. Pero pensar demasiado los planes y soluciones a todos los peores resultados posibles, percibir situaciones que son amenazantes cuando no lo son, etcétera, etcétera, son claros signos de trastornos de ansiedad. Y yo, los trastornos de ansiedad, muchas veces digo, ¿qué será que tiene un trastorno de ansiedad o no? La mamá de ciertos adultos te puede decir, uy, no, era así desde que prácticamente nació. Mi hijo tuvo deficiencia de la atención, tuvo esto, tuvo lo otro, y era en realidad un trastorno de ansiedad generalizado, donde es difícil lidiar con situaciones de incertidumbre, es incapacidad de dejar de lado o olvidar una preocupación. Es el que está sin dormir por una preocupación que no vale ni la pena. Entonces, a pesar de que existe hay que diferenciar el trastorno del pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y otros tipos de ansiedad. Son todas enfermedades diferentes, pero todas afectan alguna zona de ansiedad del cerebro. Vuelvo a poner esto porque vuelvo a decir que el yoga, la meditación, el ejercicio, el tai chi, todas esas cosas. Cuando fui a hacer un curso de acupuntura, a la mañana, en los 3 días, había ejercicios de tai chi, a las 5 de la mañana. Yo no sabía ni lo que era el tai chi, tuve que ir en ese momento, no había tanto internet. Pero tengan muy presente que no se necesitan siempre tomar medicaciones y, como les dije, no todas las medicaciones, solamente 50% mejoran, 20% más que en el caso del placebo. Así que la depresión y ansiedad, dice el yoga, como monoterapia o como terapia ayudante, muestra efectos positivos, particularmente para la depresión, perdón el acento. Como terapia adyuvante facilita el tratamiento de desórdenes de ansiedad, particularmente el trastorno del pánico. Y ahora me voy a dedicar a algo muy importante, que es el donador de cisteína, que lo que hace es desoxidar células. Puse 2 solos, pero ustedes pueden ver que lo que hice yo, fui al pubmed.gov, un lugar donde todos podemos ir. De nuevo, www.pubmed.gov. Es la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, está esponsoreada por el National Institute of Health, así que la pago yo con mis impuestos, groseramente es así. Y si ustedes van, esto es en el año 2008, es en el Journal de Desórdenes Afectivos, y dice la conclusión, dice, el presente metaanálisis sugiere que los marcadores de estrés oxidativo están aumentados en el desorden bipolar y que el estrés oxidativo podría tener un rol en la patofisiología del desorden bipolar. Ya vimos las alteraciones de esas células, donde esas células en realidad consumen menos energía porque están oxidadas, por eso se ven también en el PET scan. Acá tienen la asociación entre el estrés oxidativo y el origen de la ansiedad, implicaciones para una posible intervención terapéutica o intervenciones terapéuticas. La conclusión, esto es en Current Neuropharmacology, un journal bien afamado, 2014, y pueden buscar muchísimos más, obviamente. Las estrategias de terapéuticas antioxidantes son discutidas, resaltando la importancia del estrés oxidativo en la etiología, incidencia, progresión y prevención de los desórdenes psiquiátricos. Acá tienen evidencias que el estrés oxidativo está envuelto en los desórdenes de ansiedad. Acá tienen estudios en ratas, estudios en ratones, estudios en humanos, 1, 2, 3, estudios en animales, modelos de animales, 4, 5, 6, 7, 8. Así que hay un montón
de datos acerca de que el donador de cisteína puede desoxidar esas células, que es lo que le pasa a las células en la ansiedad y la depresión. Obviamente, el motivo por el cual una persona está ansiosa o está deprimida lo va a tratar el doctor Gerard. Este donador de cisteína es canadiense, es un producto que se saca del suero de la leche y lo que hace es mejorar las células. ¿Qué células? Todas las células del organismo. Las células del lóbulo frontal en el caso de la depresión, porque ahí es donde está. Las células del centro del miedo, que se los mostré, en los desórdenes del pánico, y esos son ejemplos. ¿Y qué es lo que hace? Aumenta el más importante antioxidante intracelular, llamado glutatión, y por eso limpia la célula. Esto es del Wikipedia, esto no es de ningún lado que ustedes no puedan ir. Dice el glutatión es un importante antioxidante. Ya vieron que empecé con esos dos artículos que hablan claramente que las enfermedades psiquiátricas, entre otras, se deben al estrés oxidativo de ciertas células. No todas las células, pero sí de ciertas células que manejan la parte social de la persona, la memoria, el cariño, el amor, etcétera, etcétera. El glutatión adentro está formado por 3 bloquecitos, pero el más importante es la cisteína, y la única manera de limpiar esta neurona es sacarle los óxidos o radicales libres que le produce el motor de la neurona, la mitocondria. Igual que en el motor de un auto, el caño de escape, exactamente igual. Si ustedes cierran el caño de escape, no importa qué tipo de célula, qué tipo de auto, si ustedes cierran el caño de escape, ni el tractor ni la Ferrari cumplen su misión. Lo mismo son las células. No cumplen su misión, ya sea las células oxidadas de la depresión en el lóbulo frontal, ya sea las células en la zona de miedo. Así que una vez que uno toma este donador de cisteína, la cisteína en una forma muy especial tiene que llegar al intestino delgado y la única manera es con una cisteína bioactiva que pase la barrera estomacal y que no haya sido fabricada con calor, porque el calor desactiva la cisteína o la desnaturaliza. Conclusión, es así como va del intestino delgado al plasma, a la sangre, y de la sangre entra a la célula y finalmente logra fabricar glutatión y limpiar la célula. Se une con esos otros 2 bloquecitos y limpian la célula. Así que eso es la parte fundamental en estas 2 cosas muy importantes como la depresión y la ansiedad. Primero, reconocerlas, saber cuáles son los síntomas que no son siempre, tiene cara de deprimida. Lo más importante para la ansiedad es saber que tiene que trastornar la vida de todos los días y que existen tratamientos alternativos que lamentablemente no nos lo cuentan, como les mostré claramente que en tratamiento en la Clínica Mayo, lamentablemente no me la cuentan. Por eso es que el residente de medicina de familia es muy difícil mostrarle y decirle que el yoga, la meditación, el donador de cisteína, etcétera, etcétera, el tai chi puede mejorar su depresión o su ansiedad. Les agradezco mucho. Ya mañana, para los que son profesionales de la salud y me están escuchando, vamos a hablar específicamente del donador de cisteína a las 3 de la tarde. Clau, ¿presentás vos o presento? Sí, doctor Scholko, sí presento al doctor Gerard. Hacer una mención ahorita nada más. ¿Las preguntas van al final? Correctísimo, doctor Scholko. Hasta el final hacemos las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Scholko. Bueno, hacer una mención, ya se aprobaron todas las personas que hicieron el requerimiento para asistir a esta conferencia y bueno, desafortunadamente tuvimos que tomar medidas de seguridad para evitar los hackers, así que por eso tiene que hacerse una preregistración para si quieren asistir en las futuras conferencias del doctor Eduardo Scholko. También les compartimos el link para las personas que no se pueden conectar y ustedes quieren invitar, lo pueden hacer por medio de Facebook. Y bueno,
En 1 o 2 días también compartiremos esta conferencia por medio de YouTube en Health and Science, en el canal de YouTube del doctor Eduardo. Así que ese era mi anuncios nada más. Y bueno, hablando de nuestro invitado muy, muy especial, que para mí es un placer que esté nuevamente con nosotros, porque obviamente la vez pasada la gente se quedó con ganas de seguirlo escuchando. Y bueno, ¿quién es el doctor Arturo Lleral? Y este es solamente, yo creo que ni el 0.1% de todo ese background o el currículum que el doctor me envió, pero el doctor es un pionero en aplicar la psicoanálisis relacional y de grupo en la formación de equipos de alto rendimiento. Inició en la consultoría del management con Jorge Valdano, siendo técnico director del Deportivo de Real Madrid. Su vocación y pasión de formar no es un hacer, sino una forma de jugarse la vida. Bueno, es licenciado en psicología, en subsistemas, en filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestro en psicoterapia de grupo por la Asociación Psicoanalítica de Mexicana. Y bueno, también es psicoanalista homólogo a doctorado por la IPA Internacional Psychoanalytical Association y segunda maestría, maestro de TCC por la Universidad Anáhuac. Y bueno, bienvenido nuevamente, doctor Arturo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Claudia. Doctor Eduardo, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que comentaste. Siempre estar viendo una perspectiva biopsicosocial es fundamental y ahorita voy a hablar un poquito de eso. Bueno, pues a todos darles las gracias por permitirnos llegar a ustedes, por darnos la oportunidad de contribuir para que la sociedad tenga una mejor salud mental. Y mi objetivo de estas presentaciones, además de colaborar con el doctor Sholkov, que para mí es una gran oportunidad y lo digo sinceramente, mi objetivo es que ustedes se lleven una herramienta básica, fácil de aplicar para entender algunos de estos trastornos mentales que hemos estado mencionando. Voy a compartirles unas láminas. Si recordamos, la sesión pasada abordamos ya el tema de lo que es depresión. En esta ocasión me voy a centrar un poquito más a lo que es la ansiedad. Ya el doctor Sholkov nos dijo un poquito más de depresión, un poquito más de ansiedad, factores biológicos, todas las funciones cerebrales. Y a mí me gustaría compartirles un poquito lo que desde el psicoanálisis relacional, que se acuña a lo que es el enfoque psicoterapeuta cognitivo-conductual, entendemos por ansiedad, pero particularmente por los trastornos de ansiedad. Para ello, permítanme primero decirles, la ansiedad es normal en el ser humano. Es un mecanismo que el ser humano tiene de alerta cuando hay un temor, para que esta ansiedad lo active y le permita tener reacciones adaptativas ante una amenaza. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Es precisamente eso, un sentimiento de miedo, es temor e inquietud. Hay una capacidad para predecir el peligro a partir de la ansiedad. Cuando uno dice, intuyo que va a pasar algo, se pone ansioso. Puede ser una reacción normal al estrés también. Puede hacer que la persona sude, se siente inquieto y tenso y tener palpitaciones. Esto es un punto de diagnóstico diferencial muy importante. La ansiedad genera palpitaciones, taquicardia, y esto le da el factor ansioso. La angustia, y lo voy a introducir de esta manera, es lo mismo que la ansiedad, pero clínicamente la angustia se atribuye más a los síntomas físicos, a estas palpitaciones, a esta sudoración, a los mareos, a los vértigos. Todo eso es lo que suele llamarse angustia. Y es ansiedad cuando se acompaña de estos síntomas, pero por una interpretación de algo amenazante. Por ejemplo, puede sentirse ansioso una persona cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Todos hemos experimentado en algún momento un sentimiento de ansiedad, es una especie de miedo. Pero si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar ciertas situaciones,
a alertarnos, a motivar nuestra energía y nuestra atención para salvaguardarnos. Cuando se habla de un trastorno de ansiedad, de lo que estamos hablando es de una persistencia en el tiempo. Para que sea un trastorno de ansiedad, tiene que ser persistente en el tiempo. No me voy a meter aquí en esos detalles diagnósticos diferenciales porque no es la intención de mi plática, pero sí decirles que cada vez más encontramos en la población mundial trastornos de ansiedad generalizada. Es impresionante. Se habla que de cada 10, 3 personas sufren trastornos de ansiedad generalizada. Y este es un dato que alarma a la salud mental. ¿Por qué? Porque es impresionante que teniendo una época donde estamos salvaguardados casi de todo, lo que nos está traicionando es la ansiedad. Y recuerden, como bien dijo el doctor Eduardo Sholkov, la depresión es una comorbilidad de la ansiedad. Sí, casi siempre aparecen juntas. ¿Y qué sucede? Cuando hay un miedo que no es temporal y que es abrumador a lo largo del tiempo, lo que sucede es que la persona se desadapta, ya no puede funcionar. Mientras que la ansiedad normal me puede activar para ponerme a trabajar, el trastorno de ansiedad lo que genera en realidad es una parálisis, inhibe. La procrastinación es lo más elemental de la ansiedad. El sujeto empieza a postergar sus actividades. Vamos a ver, si me lo permiten, los miedos básicos del ser humano. Estos miedos básicos son de estatus físico, es decir, que físicamente vaya a tener un mal, me vaya a hacer daño. Es mental, es también social. Por ejemplo, cuando uno va a hablar en público, hay una ansiedad que se le llama fobia social, y esa fobia social se caracteriza por una ansiedad de la persona que va a hablar, por ejemplo, en público. No exclusivamente hablar en público, pero es el ejemplo, digamos, más conocido por todos. Y también está el miedo básico que tiene un estatus espiritual. Cuando uno le pide a Dios, cuando uno le pide a una fuerza superior que le ayude, porque en su poder no está, o cuando uno teme que una fuerza superior le vaya a lastimar. Son estos 4 miedos básicos donde oscila todo el círculo vicioso que a continuación les voy a presentar de lo que es una ansiedad, de lo que es realmente un trastorno de ansiedad. Ahora, la capacidad para predecir el peligro con exactitud, como ya dijimos, es una función sana, normal del ser humano. Podemos predecir el peligro y gracias a ello cuidarnos. Por ejemplo, si uno ve que su hijo se está asomando desde una gran altura sin protección, pues nos avisa que debemos tener cuidado de que el niño no se vaya a caer. Pero cuando yo estoy sentado comiendo con mi familia y empiezo a tener ansiedad por imaginarme que mi hijo se podría caer sin que esté en una situación de peligro, eso empieza a ser un trastorno de ansiedad. Entonces, esta capacidad para predecir el peligro con exactitud va a determinar qué tan adaptativa es esa ansiedad, ese estado de alerta y qué tan desadaptativo. Del lado izquierdo están los que sobrepredicen, los que están obsesivamente en la reflexividad de todo lo malo que va a pasar. Típico, por ejemplo, de la educación de los padres, de las mamás sobreprotectoras, que no le permiten a sus hijos experimentar, poderse tropezar y levantarse por sí mismos. Cuando hay un exceso de sobrepredicción y un exceso de reflexividad, lo que hay son trastornos obsesivos que también entran dentro de los trastornos por ansiedad. Y en el dado caso extremo, donde, voy a subir aquí mi pantallita, donde no se predicen los riesgos, los peligros, lo que hay es impulsividad.
En el caso extremo 9 y 10 están obviamente los trastornos psicóticos, pero particularmente los trastornos borderline. El borderline también tiene mucha ansiedad, pero el borderline, para combatir su ansiedad, se corta, por ejemplo. Hace acting out, pone en acción sus impulsos para mitigar la ansiedad. Mientras que el obsesivo, en el rango 1, exagerándolo, lo que hace es pensar mucho, obsesionarse mucho por lo que va a pasar y no atreverse al impulso. Fíjense cómo en los dos extremos hay ansiedad. Una persona con una estructura sana, con una respuesta, digamos, adaptativa, va a predecir, va a pensar las cosas malas que pueden pasar, pero no las va a catastrofizar ni va a ir al impulso para deshacerse de esa predicción. Entonces, predecir un peligro no es malo, pero cuando se sobrepredice con exceso de reflexibilidad, genera mucha ansiedad y trastornos que se acercan a lo que es la obsesión compulsiva. Y por el otro lado, los que nunca predicen son los impulsivos. Los que prefieren hacer un acting, irse a la acción para mitigar la ansiedad. Entonces, los trastornos por ansiedad se caracterizan por interpretaciones excesivas e inadecuadas de amenazas reales o fantaseadas, acompañadas por síntomas generalizados y persistentes. Esto es muy importante. Mientras que una amenaza puede ser real, cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, la amenaza puede ser inconsciente o fantaseada. Y eso es lo que hace que la ansiedad sea patológica. Entonces, vamos a estudiar, si me lo permiten, brevemente. Vamos a ver los trastornos por ansiedad más tipificados. Hay muchos más, pero yo escogí estos. El trastorno de ansiedad generalizada, que ya el doctor Eduardo nos mencionaba bastante al respecto. El trastorno de ansiedad por separación. Este es típico en los niños. En ciertas edades incluso no se vive como trastorno, pero un niño de 8 años que no puede ir a la escuela porque no quiere dejar a su mamá, ya empieza a ser un trastorno de ansiedad por separación. Pero vamos, no es exclusivo infantil. ¿Cuántas parejas no se comportan como si fueran niños? Y quieren que su mujer, su esposo, su novia, su novio estén siempre pegados, simbiotizados. Y cuando alguno de ellos tiene que hacer algo por sí mismo, de forma independiente, viene la ansiedad, casi siempre manifestada por distorsiones cognitivas de celos, por ejemplo. Entonces, el trastorno de ansiedad por separación, aunque es mucho más común en la infancia, también prevalece en algunos adultos, particularmente en las relaciones interpersonales. Los trastornos por estrés agudo, esto también puede llegar a dañar y convertir al sujeto en padecer un trastorno por ansiedad cuando hay mucho estrés y el organismo ya no lo puede resistir, y ahí es cuando vienen, por ejemplo, algunas deficiencias en algunos neurotransmisores como la serotonina, lo que nos explicaba el doctor Eduardo, y es aquí donde una buena alimentación, ya nos platicaba de la cisteína el doctor Eduardo, tiene mucho que hacer, pero mucho que hacer. ¿Por qué? Porque nos oxigena, nos ayuda a inhibir o acelerar el proceso natural que tenemos los seres humanos de envejecimiento, la reestructuración, la oxidificación, etc. El trastorno por estrés postraumático suele ser uno de los trastornos de ansiedad que se acompañan con ataques de pánico, por ejemplo. Una persona que sufrió un secuestro, una violación o alguna circunstancia adversa, como por ejemplo quedar en escombros en un terremoto o cosas de este tipo, presentan estrés postraumático y tienen ansiedades continuas, muchas veces con ataques de pánico. Ya había mencionado el trastorno obsesivo compulsivo, tiene de muchas características, particularmente la parte obsesiva es la rumiación y la compulsión es todo aquello que se intenta hacer para evitar la rumiación. Está la fobia social y si el doctor me lo permite, más adelante me gustaría, si me sigue invitando a participar, enfocarnos en este trastorno por ansiedad que es la fobia social, porque creo que los que pertenecemos a esta hermosa familia, que nos beneficiamos del glutatión,
creo que nos serviría muchísimo aprender de la fobia social, puesto que tenemos que hablar en público. Me gustaría enseñarles a cómo vencer esas fobias sociales, a cómo lograr ir a la puesta en acción y atreverse a hablar en público. Y más adelante, ¿por qué no?, hacer un tallercito de cómo hablar correctamente en público. Entonces, la fobia social, igual que todos los trastornos por ansiedad, busca evitar la situación. Y al buscar evitar la situación, cada vez que se presenta la idea de estar presente en una situación social, particularmente cuando uno va a hablar en público, lo que viene es una irrupción, un ataque de ansiedad a la persona. Y la fobia específica, que tiene que ver con a un determinado objeto atribuirle una característica que lo hace fóbico. Por ejemplo, a subirse a un avión, a un elevador. Yo aquí les preparé un ejemplo de una fobia específica a las plumas de aves. Y si me da tiempo se los voy a pasar, y si no, les doy la referencia para que ustedes por YouTube puedan presenciar la cura de una fobia específica. Pero bueno, hasta aquí me gustaría decirles que es muy importante que sepamos que los trastornos por ansiedad son lo más común en la población. Prácticamente todos hemos tenido un momento de ansiedad y la mayoría hemos tenido algún trastorno por ansiedad. Quiero decirles algo muy importante. Yo mismo padecí trastorno por ansiedad a mis 30 años de edad, ante una situación adversa muy fuerte, y a partir de ahí caí en todo el círculo vicioso que les voy a presentar a continuación. Hasta que por fortuna mi psicoanalista me dijo, y perdón, estoy ironizando y es una metáfora, mi psicoanalista me dijo, Gerard, goza la ansiedad, no la evites. La ansiedad no mata. Y esto lo digo con toda responsabilidad. Cuando la ansiedad es un trastorno por ansiedad cognitivo, psicológico, todas las palpitaciones, todo el sentimiento de falta de aire, las sudoraciones, el vértigo, ese hoyo negro que se siente en la panza, la opresión en el pecho, todo eso no te va a llevar a un paro cardíaco. Si hay angina, si hay otro tipo de trastornos ya previos, somáticos, entonces sí. Pero si tú estás sano en términos cardíacos, el trastorno por ansiedad no mata. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de la gente lo primero que hace es correr, como bien dijo el doctor Eduardo, por la pastilla que nos cure, por aquello que nos quite este malestar. A propósito de lo que decía el doctor Sholkov, el suicidio está demostrado científicamente, está acuñado a las personas que tienen depresión con comorbilidad ansiosa, pero de base muy poca tolerancia a la frustración. El paciente que se atreve a tolerar la ansiedad, a vivirla, a decirle, órale, ¿me quieres dar ansiedad? Aquí estoy, quiero sentirte. Por ley de habituación, se puede quitar. Y se los dice una persona que tiene muchos pacientes ya curados y además, en carne propia, yo lo viví. Vamos a ver si me lo permiten y veme avisando, Clau, por favor, cómo voy en el tiempo, porque ya sabes que yo tengo para rato. Adelante, adelante, doctor, adelante. Y de hecho, al final, cuando usted termine, si nos hace el favor de compartir, ya tengo listo el flyer de su conferencia para poder promoverla con las personas que nos están escuchando, si está de acuerdo. Con mucho gusto, muchas gracias. Ahorita les platico a toda la audiencia de qué nos está hablando Claudia. Miren, vamos directo al grano. Me salté algunas láminas que son más explicativas, pero miren, el mantenimiento de un trastorno por ansiedad. Si bien, como ya dije, la ansiedad es adaptativa, cuando se convierte en trastorno, la mayoría de las veces es porque cae en este círculo vicioso. Lo primero que aparece siempre es un estímulo temido, siempre. Este estímulo temido puede ser inclusive no real de forma externa, sino solo fantasiado o interpretado. Este estímulo posteriormente nos va a llevar a tener algo así como una inadecuada interpretación de la amenaza. Esta interpretación de la amenaza inadecuada a lo que nos lleva es a tener ansiedad.
Cuando el estímulo temido, por ejemplo, un tigre que entrara ahorita aquí en mi estudio, pues me pondría ansioso. Obviamente me daría miedo y tendría síntomas de ansiedad. Pero si yo estoy aquí con ustedes hablando o tomándome un café y empiezo a sentir esa ansiedad, lo que se ha demostrado científicamente es porque hay una interpretación inadecuada. ¿Se acuerdan de la sesión pasada donde les decía que donde se centra el pensamiento, particularmente es en lo que no hice bien, en el debería, y en lo que me va a pasar en el futuro? Las personas que se centran en el pasado, lamentándose, sintiendo que lo hicieron mal o que le hicieron mal y pensando catastróficamente que algo malo les va a pasar en el futuro, suelen tener trastornos de ansiedad. Mientras que la persona que se sitúa en el aquí y el ahora y se pone en acción, suele no tener trastornos de ansiedad. Esto en sí mismo, si lo ven, esta interpretación inadecuada de la amenaza, exagerada, catastrofizada, aterrorizada, sin poder soportarla, genera en sí mismo un círculo vicioso. La ansiedad despierta más estos pensamientos, este diálogo interno catastrófico, y más se acrecenta la ansiedad. Pero además, paralelo a esto, existe la evitación. Yo les ponía el caso de la fobia social. No, yo no hablo en público. No, yo no. Ándale, ya te toca dar el plan de compensación, anímate. No, da tu testimonio. No. Y lo evita. Cada vez que se va a poner en la situación evitante y la evita, eso le llamamos, si me lo permiten en la jerga psicoanalítica, un fiu, así como, me salvé, ya me salvé de no pasar. Cada vez que tenemos un fiu, paradójicamente, reforzamos el círculo vicioso de esa fobia social. Y así en todas las ansiedades. La ansiedad busca ser evitada. Y como busca ser evitada, paradójicamente genera un círculo vicioso, porque entonces cada vez que vas a evitar ese pensamiento por un supuesto estímulo temido, se va a realimentar la ansiedad. ¿Esto qué provoca? Pues que no tengas una experiencia correctiva, que no veas que si te pones a hablar en público, no pasa nada. Le ponía yo a un paciente, me acuerdo en una ocasión, que tenía fobia social, fuimos trabajando mucho sus distorsiones cognitivas y demás, y le decía a mi paciente, vamos a salir hoy a hacer todo lo que tengamos que hacer con los calzones encima de nuestro pantalón. Doctor, está usted loco, ¿cómo cree? Le dije, te apuesto lo que quieras a que vas a ser insignificante. Alguno te verá feo, otro se reirá, pero a la mayoría les vas a parecer inadvertido. No me creía. Llegó a consulta y la terapia consistió en salirnos del consultorio y ir al banco. Le pedí que me ayudara a hacer unas operaciones al banco. Y nadie nos veía. Estaba sorprendido de que nadie nos pelaba. Les decía yo, es como el Facebook. En el Facebook todo está al pendiente del like, de la palomita. ¡Ay, que me pongan like! Y uno mismo pone like y pasa a la siguiente, like y pasa a la siguiente. Es decir, no nos importa el otro. En esta sociedad egocéntrica, hedonista, no nos importa el otro. Y eso es lo que está generando trastornos de ansiedad. Entonces, cuando tú tienes ansiedad, es porque estás interpretando mal el mundo. Y desde ahí, si tú no te atreves a enfrentarte a esos miedos, imaginarios o reales, no estoy hablando de que te metas a la jaula de un tigre, por supuesto, ¿verdad? Impera su sentido común. Estoy hablando de esa ansiedad que tenemos a hablar en público, de esa celotipia que tenemos con nuestra pareja y entonces nos ponemos ansiosos cada vez que agarra el teléfono, por allá escondidas. Tantos ejemplos que podríamos citar. Si tú no te atreves a tener una experiencia correctiva, entonces lo que va a suceder es que vas a entrar a un círculo vicioso. Este círculo vicioso es el que te lleva a un trastorno de ansiedad. Y quiero decirles algo. Espero que aquí nadie haya padecido un trastorno de ansiedad. Y quien ya lo padece o lo está padeciendo, sabe de lo que estoy hablando. Quien ya lo ha padecido. El trastorno de ansiedad te inhabilita.
Es muy duro. Estamos a 3 minutos, doctor. Discúlpeme que lo interrumpa. Así Por que favor. adelante, adelante. ¿Qué sucede? Que cuando entramos en este círculo vicioso, el estímulo temido empieza a dejar de ser importante. ¿Se fijaron? Empieza mala interpretación, se da ansiedad, hay evitación, no hay experiencia correctiva y por lo tanto el estímulo temido ya ni siquiera es importante. Esto nos lleva a, lamentablemente, repetir este círculo vicioso constantemente. La mala interpretación se llama distorsión cognitiva. Les tengo una buena noticia. Científicamente está demostrado que se puede curar. Cuando uno corrige su distorsión cognitiva, es decir, cuando uno aprende a pensar bien, a no estar catastrofizando, a no pensar todo el tiempo que no hay justicia, etcétera, etcétera, entonces corregimos este mal. Este círculo vicioso, créanmelo, se puede convertir en un círculo virtuoso. Acá lo importante es entender que después el miedo es al miedo. El trastorno por ansiedad se convierte en el miedo al miedo. Tengo ansiedad y cuando logro estar un poco bien, me da ansiedad de pensar que me va a dar ansiedad. Cuando una persona ya está en ese lugar, créanme, se la pasa muy mal. Se vive muy mal. Y si lo ven, todo es psicológico. Claro, detrás hay todo un factor biológico, todo un factor genético, y por supuesto somos influenciados también por la sociedad, pero si cambiamos lo que hay acá, nuestro diálogo interno, podemos mejorar. No sé si sea posible, Claudia, que les ponga un pequeño ejemplo. Esta idea de distorsión cognitiva es fundamental. Yo estoy a punto de impartir un taller, tengo impartiendo muchos talleres, pero le pedí la autorización al doctor Sholkov que si me permitía invitarlos. Yo estoy dispuesto a invitarlos a mi taller. Es un taller precisamente de distorsiones cognitivas. Se llama Piensa bien y acertarás. Este taller es muy particular porque, entre otras cosas, hago entrevistas profundas. Yo me comunicaría con cada uno de ustedes y hablaríamos de qué le está pasando, cuándo ha experimentado ansiedad, qué nivel de ansiedad tiene, si ya está en un trastorno o no, para que durante el taller sea personalizado. Y el doctor Sholkov, muy amable, me dijo, claro que sí, tú, ven. Y me dijo, ¿por qué no lo promueves? Y yo le dije, pero ¿sabes qué? Quiero regalarles un descuento. Así es que, si me lo permite, doctor Eduardo, la intención es que cada vez más gente se vea beneficiada con la ciencia. Si ya tenemos, fíjense lo importante, ya tenemos la cisteína, el glutatión a base del inmunocal. Pero además tenemos la comunidad social que nos da Inmunotech. Y si ahora aprendemos a pensar correctamente, créanmelo, es un arma poderosísima. Yo lo dejo ahí. Si ustedes están interesados, aquí está, los primeros 10 que se inscriban, les otorgo un 20% de descuento. Y lo que es más, si forman algún grupo, si entre ustedes se organizan y forman algún grupo, también les hago un 20% de descuento y buscamos una fecha alternativa. Tengo más talleres. Con gusto, si me escriben, les puedo indicar qué talleres estoy impartiendo actualmente. Son de un día por lo menos, porque como ven, soy bastante parlanchín. Me gusta ejemplificar mucho. Y pues bueno, yo me despido, les agradezco infinitamente este tiempo. Recuerden, hay que aprender a pensar. Recuerden, la mayoría de los trastornos por ansiedad generalizados de nuestra época está por un egocentrismo. Si ustedes superan sus distorsiones cognitivas, la vida les va a cambiar. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, Claudia. No sé si quieran agregar algo más. Muchas gracias a toda la audiencia. Maravilloso, doctor. Doctor Sholko, ¿está por ahí? Que todavía no sé sacar el mute. Yo estoy anotado, yo estuve en los primeros grupos que hizo Inmunotech para la gente, para los que estábamos en la parte más alta y realmente fue muy, muy útil. Creo que
estando solo 20 me imagino que va a ser súper intenso. Así que si me podés mandar completo esto, yo obviamente no necesito el descuento y yo sí quiero participar. Esto es una cosa que siempre te enriquece. Sí, realmente preferiría también que nos mandes una lista de los cursos, y si son todos de un día, porque yo estoy viejito y me canso, pero no importa. Ya anoté todo, doctor Scholko, ya anoté todo. Yo creo que por ahí tenemos más de 20 personas que estamos interesados. Muy bien, perfecto, excelente. Bueno, Arturo, muy, obviamente muy interesante, muy enriquecedor, muy bueno, realmente muy bueno. Creo que es muy importante para todos nosotros este, este tipo de cosas, ¿no es cierto? Creo que hay muchísimas preguntas y no sé, Clau, si quiere empezar con las preguntas. Clau, quiero preguntar. Ya saben que yo siempre abuso del tiempo. Es un pequeño video, duraría 4 minutos. ¿Creen pertinente? Sí. ¿Sí? ¿Podemos? Clau. Claro. ¿Nos lo aventamos? Totalmente. Creo que con esto se va a ejemplificar que esto es ciencia. Si bien los medicamentos, ya lo decía Freud, algún día los medicamentos nos van a ayudar mucho, pero también es cierto que se está abusando mucho de los medicamentos. Entonces, me gustaría ponerles un pequeño ejemplo de tratamiento con esta técnica de habituación que tiene que ver con exponer al paciente con su ansiedad, con lo que le provoca ansiedad y cómo superando la incertidumbre, la tolerancia a la incertidumbre y también fomentando tolerancia a la frustración y rompiendo el círculo vicioso que genera la evitación, es decir, la evitación es la que condiciona la ansiedad y hace que ésta sea rumiante. ¿Lo ponemos? Sí, dale. Denme un segundito, voy a compartir la otra pantalla. Es como vos, tiene 2 pantallas. Es de los míos, el doctor Gerald. A Jacqueline Kelly le horrorizan las aves y las plumas desde que tiene uso de razón. Durante años ha intentado desesperadamente encontrar una cura para su fobia. Fui al médico y le pregunté a quién podría acudir para curarme. Me miró como si estuviera loca. Me dijo que fuera a la biblioteca y que cogiera un libro sobre aves. También me aconsejó colocar una mesa con comida en el jardín para ver a los pájaros posarse en ella. Entonces le dije, ¿de verdad cree que no he probado ya todas esas cosas? Si fuera tan fácil de superar, no estaría aquí. Van a monitorizar el ritmo cardíaco de Jacqueline para saber exactamente qué ocurre en su cuerpo cuando ve una pluma. Su ritmo cardíaco normal es aproximadamente de 80 pulsaciones por minuto. Dios. Pero cuando ve una pluma, su ritmo cardíaco se acelera como consecuencia de una típica descarga de adrenalina ante un miedo extremo. ¿Necesitas ayuda? Sí. ¿Sí? ¿Puede poner la imagen, por favor? A medida que aumenta su miedo, empieza a sudar. Con la ayuda de una cámara térmica para medir el calor corporal podemos ver cómo ocurre. Para empezar, su cara y su cráneo se vuelven de un color rojo intenso. Está preocupada, pero controla la situación. Sin embargo, después de ver la pluma, se produce un cambio espectacular. Su piel, sobre todo alrededor del cráneo, se vuelve blanca por el calor. Siento una mezcla de todas las emociones posibles. Con reacciones tan desagradablemente intensas, no es de extrañar que los fóbicos hagan lo posible por evitar ese terror. ¿Crees que a mamá le gustaría ese? No, gritaría. ¿Gritaría? Sí. ¿Sí? Voy a parar poquito aquí y voy a adelantar. Quiero decirles que ella empieza a tomar muchos tratamientos. Ella empieza a buscar todo tipo de tratamientos. Uno de ellos es la hipnosis. Vamos a ver qué le pasa. Y, mediante la hipnosis, Costa Lambrius está intentando reacondicionar las reacciones inconscientes de Jackie. Tienes que proponerte relajarte.
al ver una pluma o un pájaro y permanecer tranquila, manteniendo el control sobre la situación. Ahora, escucha atentamente. Concéntrate en mi voz. Durante la tercera sesión, Jackie ha experimentado una escena retrospectiva, un recuerdo de la infancia que había olvidado hace mucho tiempo, de un pájaro atrapado en la casa de su abuela. Para descubrir si estos recuerdos son reales, tiene que ir a visitar a su abuela. Aparte de mi foto. Ella hace el tratamiento de hipnosis Y permanecer tranquila, manteniendo el control sobre la situación. Ahora, escucha atentamente. Concéntrate en mi voz. Durante la tercera sesión, Jackie ha experimentado una escena retrospectiva, un recuerdo de la infancia que había olvidado hace mucho tiempo, de un pájaro atrapado en la casa de su abuela. Para descubrir si estos recuerdos son reales, Entonces, este es el método que Freud intentó en 1900. Él mismo dijo que no servía. Freud dijo, la hipnosis no sirve. Y este método se lo quisieron aplicar a ella. Vamos a ver qué le sucedió. Para ver cuál es tu reacción con los pájaros Vamos a ver. observados. Me apetece salir fuera y ver qué tal. Sí, me parece perfecto. Lo ideal sería que salieras para ver cuál es tu reacción con los pájaros. Vamos a ver qué tal. ¿Sí? ¿Quieres salir? Sí, ahí hay una urraca. ¿Cómo te hubieras sentido antes? Estupendo, pues. De verdad, no sé de verdad. Tendré que esperar a estar rodeada de palomas. Lo cierto es que antes no habría perdido de vista la urraca ni un momento. Y eso no lo estoy haciendo ahora. Sí. como se siente segura, van a la entrada de la casa en busca de más pájaros. Ahí hay uno. Está asomando la cabeza por... Y ahora echa a volar. No. Oh, no. Nunca lo voy a poder superar. No pierdas las esperanzas todavía. Bueno, me escucho, ¿verdad? Fracasó. Tomó más de 5 terapias alternativas hasta que conoció a un psicoanalista relacional y él la llevó con un terapeuta cognitivo-conductual. Vamos a ver qué fue lo que le pasó con la otra terapia y pongan mucha atención en qué consiste. La gente se desespera tanto que prueban todo tipo de terapias y el problema es que no saben diferenciar las que funcionan de las que no. Y a menudo tienden a elegir terapias que evitan la confrontación. La evasión no ha funcionado con Jackie, por lo que finalmente ha decidido afrontar su fobia directamente. Va a ver a un psicólogo clínico para probar la terapia de conducta. Su única opción si quiere enseñarle a su hija el mundo exterior. Es el final del camino. Es la última terapia que me queda por probar. Bueno, pájaros, plumas, Pájaros, plumas, ¿algún tipo en concreto? cualquier tipo, cualquiera. El profesor Paul Salkowskis es especialista en terapia de conducta. Está convencido de que puede cambiar la opinión de Jackie respecto a las aves y las plumas en tan solo una sesión. Entonces, ¿quieres superar este problema de una vez por todas? De acuerdo. Aunque ello implique contacto, ¿verdad? Esa es la parte que más me asusta. Es verdad, es la parte que más asusta. Sin embargo, ya has sufrido mucha ansiedad. Imagino que habrás padecido mucha ansiedad a lo largo de los años. Por tanto, no vas a experimentar nada que no hayas experimentado antes.
La diferencia es que esta vez hay una finalidad. Así que tienes dos opciones. Prepararte para afrontarlo o seguir como estás. Me gustaría que alguien moviera una varita mágica y mi miedo desapareciera, pero es imposible. Pero esta varita mágica tiene plumas. Me gustaría saber qué crees que es lo peor que puede suceder. Sentir que me voy a morir, que me voy a morir. Que vas a morir. Entonces tu miedo no son las plumas. Esto es importante de señalarlo. La ansiedad, cuando se convierte en ataque de pánico, hay una sensación de muerte inmediata. Sino la muerte, ¿no? No tienes miedo a las plumas, tienes miedo a morir. Tu peor miedo no son las plumas, tu peor miedo es morir. No ver a tu hija crecer y todas las cosas que ello conlleva, ¿verdad? Bueno, pues he de decirte... Ahí está ya localizada la distorsión cognitiva. Se desplaza, diría Freud, en una pluma, en las aves, pero hay una interpretación del mundo irracional, hay una interpretación a través de distorsiones cognitivas, que es el catastroficismo, hacerlo algo muy grande hasta el nivel de pensar que va a morir. Ese es el pensamiento que subyace al pensamiento automático de las plumas. Que eso no va a ocurrir. No vas a morir. Pero también es cierto que no espero que me creas. No espero que me creas. Lo tendrás que descubrir por ti misma. Así que necesito saber si quieres dar el siguiente paso. ¿El siguiente paso es enseñarme una pluma? Eso es, una pluma. No puedo. No puedo. Es solo una pluma pequeña. Paul es muy tenaz. Jackie ha accedido a mirar la pluma. Me gustaría saber qué te pasa por la mente mientras hacemos esto, ¿de acuerdo? Vale, la estoy sacando. Sí, de acuerdo. Vale, ahí está. Vale, la voy a dejar aquí. Dios. Dime qué te pasa por la mente ahora mismo, Jackie. ¿Tengo que irme de aquí? De acuerdo, Jackie. En una escala de 100... Estoy aterrorizada. En una escala de 100, ¿dónde estás? ¿Dónde? 100. 100. Aguanta, de acuerdo. Lo que va a ocurrir ahora es que la ansiedad va a bajar. Recuerda que es tu mente la que hace que la ansiedad suba, ¿vale? Y como te dije antes, eres tú la que tienes que descubrir que llega un momento en que empieza a bajar. Y ahora está bajando mucho más rápido de lo que pensabas, ¿verdad? Sí. No te lo puedes creer, ¿verdad? Sí. Estupendo. Antes estabas convencida de que esto te mataría. Y ahora has descubierto... A esto le llamamos ley de habituación y está comprobado científicamente que si se tolera la ansiedad y se vive sin fuse, sin distractores, sin invitaciones, sino confrontados, la ansiedad desaparece. Y no soy un charlatán, ¿eh? Se los pongo a prueba. Por eso es tan importante las técnicas como el Feng Shui, como la meditación, como una buena respiración, porque lo que hace es que permanezcas en la ansiedad, pero sin estar con distorsiones cognitivas. Y por ley de habituación, pasa. Yo sé que más de alguno de ustedes ha de decir, ay, yo mismo padecí trastorno por ansiedad y es lo peor. Llegué a querer suicidarme, tuve ideación suicida y gracias a Dios y a la ciencia, yo hoy estoy aquí platicándoles. ¿Vemos el final? ¿Tenemos tiempo, Claudia? Estamos cortos de tiempo, pero adelante, doctor. Está la gente preguntando. Adelante. Que estabas equivocada, porque no te has muerto, no te puede matar. Y has sonreído. Para ser una mujer que estaba al límite, que se estaba volviendo loca y que iba a morir, sí, me has regalado una bonita sonrisa. Creo que esto es lo más cerca que voy a estar de superarlo. De acuerdo, ¿estás preparada? ¿Se dieron cuenta? Otra distorsión cognitiva. Inmediatamente pensar en negativo, centrarse en que no va a poder. De eso se trata el taller, de aprender a pensar. Por eso se llama piensa bien y acertarás. Sí. Voy a cambiarla de sitio muy despacio, ¿de acuerdo? Eso es. La estoy moviendo. Ya está.
¿De acuerdo? ¿En la escala de 100 peor? Sí, porque la puedes poner cerca de mí. Te prometo que no. Oh. Siga moviéndolo. Dime cuándo paro. Siga. No, pare ahora. ¿De acuerdo? Pare ahora, pare. Vale, he parado. Pare. De acuerdo. Genial. La gente dice a menudo, la he padecido durante tanto tiempo que no sé si me podría curar en 100 años, así que mucho menos en un par de horas. Pero lo cierto es que es posible. Es posible. Quiero adelantarles que poco a poco va Estás siendo pensando, progresivo. no estoy preocupada porque no me va a hacer tocarla, pero eso no es así. Sé que no va a hacer que haga nada que no quiero. No, no voy a hacerlo, no. Es cierto. Entonces, ¿qué quieres hacer? Bien. De nuevo, la clave es no perder el control de la situación. Dios, Sigue sujetándola. lo sé. Me voy a tranquilizar. La clave es poder controlar la situación como lo has hecho, porque la has cogido sin habértelo pedido yo. Lo sé. La has cogido. Sabía que no me iría a casa sin cogerla. Nunca en la vida, nunca me hubiera imaginado que estaría aquí sentada con una pluma en la mano. Nunca en la vida. Nunca. Sí, pero has tardado casi 45 minutos. Vaya, 45 minutos después de 37 años. Jackie Kelly finalmente ha hecho realidad el sueño de su hija. Por primera vez han podido dar de comer a los patos, juntas. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Esto es ciencia. Tenemos alternativas. Así es que no pierdan la esperanza. Hay alternativas y yo estoy para servirles. Una vez más, muchísimas gracias. Soy el doctor Fabio Gerard, Arturo Gerard, y estoy para servirles. Gracias, doctor Eduardo. Un abrazo fuerte, fuerte. Arturo, para los amigos. Bueno, vamos a contestar algunas preguntas. Estamos todos un poquito sorprendidos, ¿no es cierto? Hasta sufríamos un poco con la pluma, ¿sí? Y como corolario, yo tuve una cuñada que tenía el desplazamiento a los perros. Y mis hijos querían convencerla que el perro era bueno. Y entonces le decían que el boxer, y teníamos un boxer durante el verano y lo montaban. Y le decían, vení, tía, vení. Y claro, no había ni boxer, ni chihuahua, ni pluma chica, ni pluma grande, porque el desplazamiento está sobre el perro. El problema no es el perro cuán grande, es el perro como perro, ¿no? Y digamos, acá están las plumas y en otros está en otras cosas que, bueno, creo yo que lo vamos a ver en el taller. Arturo, voy a leer rápido, casi seguro que mi equipo va a ocupar parte de esas plazas, así que, o todas, no sé, Claudia, seguro totalmente, que... totalmente. Ya tengo la lista prácticamente de 3, 4 grupos, así que el doctor Gerard va a tener que hacernos un buen espacio. Ok. Dice, ¿cómo saber que le puede ayudar el donador de cisteína a una niña que tiene 6 años y tiene trastornos de hiperactividad? Toma risperidona, ¿sí? Y toma media tableta de paroxetina, el Paxil, por las mañanas. Entonces, voy a ser breve. Como es muy simple, ustedes van al libro del doctor Jimmy Goodman y él les muestra perfectamente los artículos que hablan de el donador de cisteína y este tipo de trastornos severos con hiperactividad. No soy muy partidario, va a haber que comunicarse con la persona que la ha invitado a Angélica y con gusto le van a mostrar otras cosas. Yo, como tiene 6 años, siempre pongo en la mamá si le voy a dar Cogniva o no. Siempre pongo un poco en la mamá lo que no está absolutamente
indicado. Esto es una cosa muy, muy buena porque la cisteína es la que le permite, nosotros en Estados Unidos dividimos el trastorno de el Attention Deficit Hyperactive Disorder, lo dividimos en los reales y los no reales. Esos que no nacen, que se hacen, viven en una familia muy distorsionada y lo que hacemos es darle medicación y este posiblemente no sea uno de esos casos, sino que sea realmente un caso. Más o menos el 6% es erróneamente diagnosticado, tiene que ver con la familia y seguro que tiene que ver con todas esas cosas que el chico, digamos, cognitivamente debe desaprender. Así es, muy bien. ¿No? Ah, no, si me vas a ver leer, ya vas a ver que voy a llegar al taller leyendo. La verdad está muy bueno. Buenas tardes, doctor Eduardo, doctor Geral, les saluda desde Lima. Queremos saber si una mujer embarazada puede tomar el donador de cisteína. Sí, en proporción. ¿En qué porción? Bueno, esto tiene que ver con sus antecedentes, etcétera, etcétera. El tiempo que debe seguir tomando para que no se haga adicto al donador de cisteína. Uno no se hace adicto a lo que tiene en el cuerpo, que es la cisteína. Nadie se hace adicto al donador de cisteína. Y al contrario, si yo quiero seguir, digamos así, estar bien, disminuir mis posibilidades de tener cánceres, de infectarme severamente con alguna enfermedad, debo seguir tomando el donador de cisteína. Así que le preguntás a la persona, Arturo, que te invitó. Avísame, Clau, que no quiero él. Saludos. Ok. Dice, para una persona con demencia frontotemporal. Muy bien. Difícil de tratar una demencia frontotemporal, realmente no deben parar ningún medicamento. Esto es una demencia muy difícil de manejar. Yo por suerte aprendí en un geriátrico que teníamos una unidad y había varias personas con este tipo de demencia y realmente no conocíamos ni el donador de cisteína ni ninguna otra cosa y realmente me hacía sufrir mucho ver a las personas con demencia, especialmente en la parte frontal. Muy bien, muy duro. Muchas gracias por todo. Definitivamente la conferencia. Sí hay que preregistrarse. Yo le contesto que no estamos haciendo un programa de propaganda, esto es simplemente un webinar, así que no voy a hablar, esta es la parte 2, la parte 3 seguro va a ser el primer domingo de agosto y vamos a hablar, o va a hablar el doctor Gerard de fobias sociales, que sí, la verdad son rampantes. Hola, por favor, tengo un invitado que no puede entrar, buenas tardes, saluda a Elmer. Doctor Gerard, gracias por su charla. ¿Cómo manejar preventiva y curativamente el pánico escénico? Así que tenés a Víctor Hugo Castella, que va a ser uno de los integrantes de nuestro panel, porque no nos vamos, ¿sí? O sea, el pánico que yo tenía una residente que no podía pasar ni con sus propios compañeros, Arturo. Sí. Adelante. Leí, doctor Eduardo, la pregunta de Víctor. Primero decirle, cada ser humano es único e irrepetible. Así es que tendríamos que conocer a ese deportista porque él habla de un caso de un deportista. Pero lo que es generalizado es que las atribuciones cognitivas, cuando son distorsionadas, cuando hay distorsión cognitiva, como él mismo lo señala en la pregunta, por ejemplo, pensamiento polarizado de todo o nada, sobre generalizaciones de siempre y nunca, adivinar el pensamiento de los demás, van a pensar que soy muy malo, que soy un fracaso, que no le eché ganas, adivinación del futuro, no voy a poder rendir mi máximo posible, etcétera. Todo ese tipo de distorsiones cognitivas son las que hacen que en este caso de la pregunta de Víctor, por ejemplo, un deportista se apanique. Cuando el deportista se le ayuda a retomar la esencia de su deporte, de su disciplina y a gozarla y a olvidarse un poco de esta
mentalidad que nos han metido a rajatabla de ganar es que otro pierda, sino de disfrutar lo que hace, entonces desaparece la ansiedad y se lo compruebo. ¿Cómo prevenirlo? Para responder concretamente, que empiece a identificar sus pensamientos automáticos, que empiece a detectar qué pensamientos automáticos tiene y qué tantos están matizados por distorsiones cognitivas. Ojo, distorsión cognitiva no quiere decir siempre pensamiento negativo o lo contrario. No estoy hablando de un pensamiento positivo de todo es felicidad y todo siempre va a salir bien. No es cierto. Yo tengo un paciente que le tuve que amputar su pierna y nadie pensaría que eso es positivo. No, no es deseable. Pero si el paciente se quedaba enfocado solamente en la pérdida y no en todo lo demás que tenía, entonces sí se deprimía. Yo tuve la oportunidad de llevarlo al Hospital de Niños Quemados de Tacubaya, donde yo estuve trabajando más de 10 años, para que viera la cantidad de niños que están amputados y ya en rehabilitación, lo geniales que son jugando básquetbol, fútbol, nadando, es decir, un montón de cosas. Y además este paciente en particular perdió su pierna porque tenía un problema fuerte con la insulina, era diabético, y el doctor sabe más, y alcohólico. No solamente se le tuvo que amputar la pierna, sino que además tuvo un accidente catastrófico. Pero a partir de que le cortan la pierna, de que le extirpan la pierna, este paciente cambia su vida. Y su familia hoy me sigue agradeciendo que su papá, su esposo de la señora, cambió su forma de pensar la vida. Así es que, como respuesta a Víctor, y ojalá que a muchos más, hay que aprender a pensar, pero para ello hay que detectar cuando hay pensamientos irracionales y distorsiones cognitivas. Y no es necesariamente todo pensarlo en positivo. Hay experiencias fuertes, duras, pero si te centras solo en lo que pierdes, seguro te deprimes, seguro te da ansiedad. Arturo, discúlpame, pero hay varios interesados y yo no los conozco algunos. Clau, ¿por qué no copias esto, como sea? Pero ¿por qué no? Ah, estaba tu email, ¿no es cierto? Correctísimo, Doc, correctísimo. Y a Josefina, la doctora Josefina, nosotros podemos transferir Josefina en México, así que eso no hay ningún problema. Me haces un SIL a mí y yo le pago. De hecho, doctor Xolco, estamos compartiendo el flyer del doctor Geral en la página de Facebook de Ciencia y Salud Vive Mejor. Ahí está toda la información sobre el curso, si el doctor está de acuerdo en que lo podamos compartir, si no hay ningún problema. Sí, por supuesto, por supuesto. Y además, quiero enfatizar algo, doctor Eduardo. Este taller es para el 21. Ajá. Los que alcancen a apuntarse y tal, yo les hago su descuento sin ningún problema. Pero si están interesados en este taller, ya mandaré los otros talleres que imparto y arman un grupo de 20 personas, les sigo haciendo su descuento y buscamos una fecha, ¿no? O sea, para que si alguien tiene la intención... Ya entendí. Ok, o sea, no es que es solamente ese día, podés hacerlo otro día. Este ya está. Ok. Está ahí. Y lo interesante de pronto... Si yo junto a 20, vos haces otro taller igual. Así es. Okay. Muy bien. Miren que es un duro, ¿eh? A mí me dio duro, ¿eh? Miren que no es de los fáciles, es de los que realmente saben. Clau, ¿podés poner el email del doctor Gerard? Sí, ya está ahí, ya lo pusimos, doctor Xolco. De hecho, vuelvo a compartir en pantalla para que lo tengan las personas, para que lo vean y lo tengan tiempo de anotarlo. Ah, perfecto. Así que ahí ya lo tengo listo. Ahí está. Elvia Cabrales dice, le va a ser largo al doctor esto. Te diría que le mandes, dice el doctor Gerard, el hijo de mi amiga, de una amiga, un joven de 23 años, tiene miedo a salir de casa, se pone muy ansioso, fue diagnosticado con esquizofrenia y no pudo terminar sus estudios, actualmente sufre de depresión y no ha podido salir adelante, tiene miedo a todo. No sé si ese caso es más común que el miedo a los pájaros o plumas, pero sí, me parece que es más grave. Bueno, sí, te va a dar mi opinión médica. Primero de todo, hay que hacer la diferencia si tiene delusiones, si tiene, o sea,
si esta persona escucha voces, etcétera, etcétera. Y de todas maneras, o sea, quizás no es para el taller, pero sí es para hacer una consulta. Claro. O sea, qué es lo que recomienda, qué es lo que... Porque casi seguro tiene un psiquiatra, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces lo que nosotros transportamos de nuestra infancia, recuerden que la esquizofrenia, una buena proporción, es básicamente un problema genético. Pero aparte traemos un montón de cosas de la infancia y un montón de cosas de rechazo por el momento en que aparece, donde el chico es de un momento, en general aparece en los estudios superiores de los 18, 19 años, y a mí me ha pasado que allá por los 27, cuando estaba todavía haciendo mi terapia, a mí me ha pasado que alguien me diga, bueno, pero andá a saber qué infancia tuvo este chico, y resulta que con medicación, en ese momento no conocía el donador de cisteína, el chico volvió a estudiar, sí tenía que ir 2 veces por semana a su propia terapia, pero esquizofrénico puede ser depresivo también, deprimido también. Entonces yo te diría, Elvia, que te comuniques directamente con el doctor. Esto no es tan simple y él tiene muchísima experiencia, o sea, manejar un equipo desde el punto de vista psicológico como el Real Madrid y formarlo a lo que fue. Creo que Valdano fue, digamos, un artesano de lo que es formar, no un equipo de fútbol, formar un equipo, ¿cómo se llama? Un team de trabajo, ¿no? Adelante, Arturo. Sí, bueno, para Elvia, es importante entender algo. Cuando hay esquizofrenia, estamos hablando ya no de distorsión de cognitiva, sino ya estamos hablando de pérdida de juicio de realidad. Son dos extremos. La distorsión cognitiva es sabiendo que hoy es sábado a las 2:40 de la tarde. La pérdida de juicio de realidad es pensar que yo estoy en Marte y que además ha venido Napoleón a decirme que yo los tengo que conquistar. Entonces, el paciente con esquizofrenia sufre mucho porque tiene distorsión cognitiva, pero por encima de cualquier distorsión cognitiva, lo que prevalece es falla de juicio de realidad. Hay alucinación, hay delirios, y eso hace que el tratamiento sea un tratamiento diferente. Primero, tiene que ser un tratamiento médico, psiquiátrico, ahí no hay vuelta de hoja, ahí tenemos que prescribir medicamento, y después sí, el vínculo, el apego seguro, evitar los dobles mensajes, que es lo esquizofrenizante para el paciente, es fundamental. Cuando nosotros le podemos acompañar al paciente esquizofrénico sin juzgarle y acompañarle con sus emociones, pero poniéndole límites, muchos de estos pacientes pueden ser socialmente mucho más adaptados. Así es que, Elvia, con mucho gusto, tienes mi correo, échame un número donde yo te pueda, escríbeme, dame una nota donde te pueda marcar, y con mucho gusto vemos el caso de tu hijo y vemos cuál es la alternativa. En estos casos, y casi siempre, yo hago un trabajo multidisciplinario. Mentira que uno tiene la verdad absoluta. Así es que siempre es importante un trabajo multidisciplinario. Pero hay esperanza. Tengo muchos pacientes esquizofrénicos que están muy bien, algunos me están escuchando, quienes les mando saludos si me están viendo, y saben que hay alternativa. Se puede vivir y vivir bien. Fenomenal. Bueno, tengo 2 apasionados médicos, estamos sobrepasados, así que... Sí, espera que hay algunas Adelante, personas. Doc. Lo que sea referente al donador de cisteína, pregúntenle a su ascendente. Las personas que quieren pagar ya no va a salir corriendo, pueden pagar el lunes, y nosotros casi seguro que vamos a ser un grupo nosotros. Así que yo lo que les diría es que se comuniquen directamente al email del doctor Gerard. Si te parece bien, te piden 3 veces que pongas si tenés otros talleres, y te diría que nosotros también solamente talleres que sean por medio de Zoom o que sean virtuales.
No sé si estás haciendo presenciales, pero muchos no están en la Ciudad de México. Ahorita no estoy haciendo presenciales por el tema del confinamiento por el COVID, así es que responsablemente estamos evitando hacer contacto directo, pero hay muchos temas que se abordan muy bien desde aquí. Ojo, el que yo haga mis talleres vía Zoom no quiere decir que me la pase hablando, ¿eh? Quienes ya me conocen como el doctor Eduardo y algunos otros, le mando un saludo con todo mi cariño a mi querida Efigenia, que sabe que la quiero mucho, y a muchos que están por aquí viéndome, y les agradezco los que han participado conmigo. Saben que mis talleres son dinámicos, con actividades. Bueno, en el Zoom también los hago así, pongo actividades que previamente yo les mando un material que me hacen favor de imprimirlo, o a veces en la misma computadora, y se va contestando y lo hacemos muy dinámico. Perfecto. ¿No? Ahora sí, Clau. Ahora sí, ya los voy a cortar porque ustedes no tienen fin. No, al contrario. Doctor Gerald, de verdad que estamos apasionados. Hay un montón de preguntas. Por el tiempo definitivamente no podemos seguirnos extendiendo. Ya casi estamos sobre las casi 2 horas y paquito. Así que gracias a ambos, doctor Scholko. Muchas gracias. No se olviden, mañana, Profesionales de Salud, a las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México, Estados Unidos. Un abrazo. Gracias, doctor Gerald. Muchas gracias de nuevo, Arturo. Gracias, Clau. Gracias, Eduardo. Y a todos un fuerte abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. Un placer estar para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.